Y bien, ya está con nosotros nuestro querido Francisco Hernández, historiador, que nos va a llevar a través de la historia del Estado de Israel, que cumple 70 años de independencia. Exacto, cumple 70 años de independencia y hablamos de una de las culturas más ricas que han aportado a la humanidad, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hay que decir que es milenario. Sí. Milenario, 2000 años antes de Cristo, ya había asentamientos del pueblo de Israel en esa zona precisamente, que es Jerusalén, que es la ciudad de Dios, vamos a decirlo de esta manera. Es la ciudad donde los pueblos se peleaban porque había un manantial de agua fresca, agua dulce, en la cual cavaron ahí para sacar agua los antiguos pobladores, pero también es un lugar en donde nace este gran personaje que es Jesucristo. El pueblo judío asienta sus primeros grandes templos. Dos grandes templos estuvo ahí por el rey David, luego en la época de Herodes. El de las mañanitas. El de las mañanitas. Salomón, o sea, todos estos personajes que han sido emblemáticos para la historia del catolicismo, del pueblo judío, bueno, se asientan en este lugar. Hay que contar una anécdota de México hacia ellos. Hay que contar que en el siglo XVI tenemos el minero más rico, don Alonso de la Villaseca, el cual dio dinero desde México para que se restaurara el templo de Jerusalén, el templo de la Natividad. Pero bueno, eso es parte de nuestro aporte en el siglo XVI. Pero hay que decir que en Jerusalén el Estado israelí surge hace bien, como dice, 70 años. En 1948 era un protectorado inglés y deciden salir los ingleses para que Israel se asiente por primera vez y tenga un reconocimiento ante las naciones del mundo. Ok, ¿cuál era la necesidad de ellos de reconocer este territorio como tal? Bueno, hay que decir que es una zona conflictiva porque se encuentran muchísimos pueblos. Es una convergencia, Es una convergencia, es la ciudad más rica cultural y de diversidad del mundo. Pues están los árabes, los musulmanes, por decirlo de alguna manera, los judíos, los cristianos, y siempre han peleado ellos a quienes pertenece esta ciudad. Y bueno, los israelitas, como sabemos, la diáspora se fue por todo el mundo, se dispersó, pero ellos tienen su lugar de referencia en este sitio, el lugar en donde nace su cultura, donde nace su patria, todo. Y para el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, de este terrible cataclismo que tuvimos con el pueblo judío, deciden regresar a este lugar, deciden regresar al origen, para volver a tener un estado-territorio. Ahí enfrentarán varios problemas, varias guerras con los pueblos árabes, que les dan los tres nos, ¿no? No relacionarse con ellos, no comercializar con ellos y ningún tipo de relación con el pueblo israelí. Los bloquean casi. Sí, los bloquean. O sea, hay un bloqueo por el mar Mediterráneo, por el mar Muerto, para no poder comercializar con ellos. Pero los israelíes, más allá de este problema cultural con otros pueblos, ha sido una de las grandes culturas que ha aportado al pensamiento de Occidente, en tanto como es el culto, tanto que ellos son los creadores de la banca, ¿no? De los bancos. La bancarrota surge en Italia con ellos, al decir bancarrota es cuando habían quebrado, ¿no? Pero bueno, más allá de estos detalles, Albert Einstein es uno de los grandes, vamos a decirlo, judíos que aportó al conocimiento científico de la humanidad. E Israel, hay que decirlo de esta manera, es de las grandes culturas que han conformado la historia cultural del mundo y tienen gran presencia en nuestros días. Hay que decir también, los israelíes que estudian, es obligatorio estudiar desde la primaria hasta la universidad, hasta la preparatoria. Y esto lo han mantenido independientemente, como vemos en las imágenes, de los diferentes conflictos armados que han sufrido en su territorio. Ha habido muchísimos atentados en su territorio precisamente por este conflicto con los países árabes. Pero en estos también, o sea, en estos 70 años o desde antes de todos estos conflictos. Más sean en el momento que ellos ocupan ese territorio, en esta zona que decían que era Palestina, que le dan el nombre de los romanos por darle el nombre de un monte de Palestina, se establece en este territorio, se establecen ellos. Y todo esto ha venido dando diferentes conflagraciones. El 67, la guerra de los 15 meses, de los 6 días, en donde se han visto involucrados con atentados, pero más allá de todo esto, es una presencia importante de los israelíes en esa zona desde el origen, desde tiempos inmemoriales, donde se dice que Mahoma, desde Jerusalén, es donde asciende en esta escalera de luz, ¿no? Desde donde está
la iglesia, la decíamos al principio, de la Natividad, donde nace Ya. Jesucristo, Ajá. desde donde se siguen llevando a cabo estos rituales de 1000 años, estos rituales milenarios, y estas culturas siguen conviviendo en un pequeño estrecho de territorio. O sea, ambas, o sea, bueno, todas estas culturas, todas estas religiones lo tienen ahí como el centro de, Sí. ya sea Jesucristo, Mahoma, nos explicabas, o sea, ahí es entonces Sí, es donde un nace. territorio como muy... Es un territorio donde está la cultura religiosa del mundo, Oye, vamos a pero, decirlo. digo, hablando desde una postura completamente ignorante, ¿a qué se debe o qué factores se dio para que este pedazo de tierra sea tan importante, trascendente, crucial para no solo una religión, sino para un Para montón de todas, religiones? ajá. Es que cada religión mantiene ahí su centro de inicio de la creación de cada una. Ok. ¿No? Abraham tiene 2 hijos, dicen los judíos que va a sacrificar a Isaac, pero no sacrifica, y es el elegido del pueblo, ¿no? Y los judíos, digo, los musulmanes dicen que es su otro hijo el que es el elegido. Entonces, las 12 tribus de alguna manera convergen y salen de ahí, de esta zona tan importante. El nacimiento del mismo Jesucristo en este lugar, pues es un lugar importante para los cristianos. Claro. Los barrios conviven, los 3 barrios, vas ahí, estás en una calle, cruzas a otra época, cruzas en otro momento, en otra cultura. Es lo que justo nos decían hace rato, que nos explicaban un poquito, digo, que independientemente de todo este contexto de historia, pues sabemos que es un lugar seguro para viajar, que eso es maravilloso, que pues si alrededor de una cuadra ya estás viendo el cambio totalmente drástico, pero es rico, ¿no? Enriquecernos en esto y saber un poquito de lo que ha pasado para entender. Y si no vamos a visitar, bueno, pues como siempre lo decimos aquí, y más contigo, que siempre lo cuentas de una manera como muy, Vivencial. sí, muy vivencial. Es muy padre porque así se te queda mucho más Ahora, entenderlos. si nosotros pudiéramos adentrarnos más en el conocimiento de este pueblo de Israel, pudiéramos adentrarnos más en la historia de nosotros Mira. mismos como mexicanos. Hay que Claro. recordar que tuvimos judíos conversos en la Nueva España desde el siglo XVI. La primera mezquita de América está en Tasco de Alarcón, Juliantla, que es un lugar ya, donde está la primera mezquita. O sea, hay mucha comunidad con el pueblo judío desde el siglo XVI. Mucho intercambio. Mucho intercambio. Entonces es importante conocer cómo es su culto, cómo es su cultura, para podernos acercar también a nosotros, que es Por parte supuesto. de nuestra identidad y la construcción de nuestra sociedad en México. Entender a todo el mundo es entendernos también a nosotros, verlo desde otro punto de vista. Muchísimas gracias, Francisco Hernández, nuestro historiador, de verdad por tenerte aquí. Que Muchas tengas gracias. excelente Gracias. día.